Buenas noches. ¿Se escucha, por favor? Buenas noches, se escucha correctamente. Muy bien. Le voy a agradecer que se conecten con su cámara, como siempre lo decimos. Conecten su cámara, por favor, para empezar la clase. Estamos en la semana 13 y esta es la segunda parte de nuestra clase sobre entrevista psicológica en el ámbito educativo. ¿Ok? Y habíamos estado hablando sobre las definiciones de lo que implica una entrevista educativa o una entrevista psicológica en el mundo educativo. Y también habíamos visto sus objetivos, para qué servía. Habían varios objetivos, habíamos visto hasta 6 objetivos que tiene una entrevista, o sea, es muy rica, se puede aprovechar en múltiples formas. Los elementos que participan en una entrevista educativa, y habíamos hablado de la entrevista con los padres de familia, ¿no? Y si no me equivoco, nos habíamos quedado en estas diapositivas, ¿no? Habíamos terminado el proceso de la entrevista, cómo se va uno va entrando, qué características debe tener los elementos de una entrevista con los padres, ¿sí? Y luego vamos a ver a partir de esta diapositiva la entrevista con los docentes, o sea, entrevista a docentes. Los psicólogos también entrevistan a docentes. ¿Por qué? ¿En qué casos? Bueno, en casos en que, por ejemplo, se esté dando un problema en un aula o en varias aulas. Entonces, el psicólogo va a entrevistar a los docentes para levantar información de primera mano, ¿no? Del docente, de qué es lo que está pasando. ¿Para qué? Para ir formándose una idea de lo cual sería el diagnóstico, ¿no? Y después podría entrevistar alumnos, podría desarrollar otro tipo de estrategias, pero la entrevista con el docente también es una herramienta que debe ser muy trabajada, muy bien trabajada, ¿ya? Para que incluso se sirva como una muestra de trabajo ordenado, sistemático, estructurado, que realiza el psicólogo en los colegios. A veces en los colegios, no sé por qué, algunos profesores se creen más que los psicólogos y hay cierta discordia allí en algunos sitios, ¿no? Me parece tonta porque todos trabajamos por el alumnado y, y el psicólogo lo que busca es ayudar, ¿no? Y como dice ahí, en la entrevista con los docentes, podemos decir que este tipo de entrevista, los psicólogos normalmente, gracias a su formación, puede ejercer el papel de orientador, ¿ya? O sea, no solamente entrevista, sino le puedes proporcionar al docente algunas ideas que te da la psicología. O sea, cuidado, como siempre digo, con las opiniones, porque si tú hablas de opiniones, el profesor te puede decir, bueno, yo opino que estás equivocado y lo dejamos ahí, ¿no? En cambio, cuando tú le dices, bueno, ya hay estudios, la ciencia nos dice esto, y te basas en estudios, en teorías muy bien estructuradas, o sea, para entrevistarte con un docente, tienes que prepararte, igual que como cuando te entrevistas con un padre o con el director, pero con un docente tienes que prepararte para que no sea un intercambio de opiniones y de ideas, sino una, un ofrecimiento de herramientas, de teorías, de propuestas científicas para que el docente pueda canalizar mejor su trabajo y obtener y lograr sus objetivos, porque todo docente quiere que sus alumnos aprendan, ¿no? Yo no creo que exista un docente que no quiera que, sus, que, sus, que sus alumnos aprendan, ¿no? Todos lo queremos, ¿ya? Y cuanto más herramientas tengamos al respecto, por favor, en buena hora,
bienvenidas, ¿no? Y en ese sentido, aquí vamos a ver algunos elementos que debemos incluir en la entrevista, ¿ya? Presentación del profesional, ¿no? Siempre les dije que ustedes deben tener una forma de presentarse, ¿no? Así como tenemos una forma de saludar generalmente, debemos tener una forma de presentarnos, ya que elegir una forma profesional, una forma formal, ¿no? Luego viene un planteamiento del problema o planteamiento del objeto de la entrevista, ¿no? Es decir, nos estamos acercando porque hemos detectado esto, o porque los padres se están quejando de esta cosa, de este aspecto. Y nosotros tenemos que plantear el objetivo, el motivo por el cual nos estamos acercando. En tercer lugar, hay que pedir opinión al docente. Eso es muy importante, porque generalmente cuando el psicólogo se acerca, la gente se siente amenazada, ¿ya? Se siente amenazada, no sé por qué, pero, o sea, hay que pedir una opinión, ¿sí? Porque también debe tener algún, alguna perspectiva de lo que está ocurriendo, ¿no? Y hay que darle esa oportunidad al docente, ¿ya? Pedirle que, cuál es su opinión frente al problema y que describa la situación que, que se ha dado, ¿no? Desde su punto de vista, que le describa. ¿Mm? Siempre entendiendo que él te va a ayudar, ¿no? Probablemente detectes que en algunos momentos no te está diciendo la verdad, probablemente, pero siempre es bueno darle la oportunidad a que plantee las cosas desde su punto de vista. Incluso puede estar equivocado, pero hay veces que hay personas que están equivocadas sin ningún ánimo, ¿de acuerdo? Ningún ánimo malo. Hay que darle esa perspectiva, hay que dar esa posibilidad, hay que tenerla, ¿no? En un punto 5 dice, explorar otras áreas relacionadas o no con el problema. O sea, te explicó el tema el docente y tú puedes hacer preguntas alrededor de lo que él te ha explicado, ¿no? Pero ya desde el punto de vista psicológico, que él entienda que lo que estás explorando tú son cuestiones de personalidad, por ejemplo, de reacciones, del impulso, de emociones, de conductas. No estás tú como juez ni estás como jefe de disciplina. Tu labor es descubrir variables psicológicas dentro de los hechos que son motivo de la entrevista, ¿no? En punto 6 compartes información, entonces tú ya le proporcionas lo que lo que tú cuentas, la información con la que cuentas, en la medida en que se pueda compartir, y además información con respecto al trasfondo psicológico que existe detrás de ese comportamiento. O sea, acá no vamos a ver notas, no vamos a ver, como les digo, nada que no sea psicología pura, ¿ya? Y luego las conclusiones que se obtiene de todo eso. O sea, profesor, podemos concluir que es sobre esto, hay esto. ¿Sí? Te confirma y se cierra la entrevista, ¿ya? Entonces, para esto siempre hay protocolos. En Internet usted va a encontrar protocolos de cómo abordar cualquier tipo de entrevista, pero estos son los protocolos. Recuerda que el protocolo viene a ser un conjunto de pasos que tienes que cumplir para lograr y hacer bien las cosas. ¿Bien? Para todo, así debemos tener protocolos para todo. Acá tenemos un video de entrevista psicológica educativa que la vamos a ver en un rato, ¿ya? Pero vamos a ahora a ver las fases, en líneas generales, las fases de una entrevista psicopedagógica o una entrevista psicológica en el ámbito educativo. Primero viene el mensaje de acogida, del cual hablábamos. Dice, después del saludo inicial y su presentación, el psicólogo toma la palabra.
con un lenguaje estándar. O sea, ni muy coloquial, coloquial significa muy amical, muy em, anecdótico, ¿no? O sea, con su jerga, ¿no? Ni muy coloquial, ni muy técnico, ¿sí? Los participantes de la entrevista, en caso de no ser el estudiante, deben presentarse y comprobar de alguna forma la identidad y parentesco de los familiares o con la persona, ¿no? Con la persona involucrada, con el alumno, con el profesor. Si hay más de un representante de la institución, o sea, si estoy conversando yo con el alumno o con el padre de familia, pero además está otro docente, un jefe de disciplina, de no sé cosa que otra área, entonces es importante explicar la razón por la que está presente cada personaje y cuál es su papel, ¿no? Y cómo participará, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de orden en el trabajo psicológico. Luego viene en la segunda etapa una fase de escucha activa e investigación. Ya sabemos nosotros que escucha activa es que cuando tú escuchas, no debes interrumpir a la persona, no está bien eso, esperar a que termine, es una regla de educación, una regla profesional también, y mientras habla la persona, darle feedback físico, verbal o no verbal, sobre lo que está hablando. ¿De acuerdo? En esta etapa, el profesional puede hacer preguntas a los familiares o al estudiante sobre aspectos privados de la familia que se vinculen, ¿ya? O puedan influir en la educación. Sí, todo lo que tenga que ver con la educación. Hay que tener cuidado de hacer preguntas que sean muy íntimas, a menos que estén fuertemente vinculadas al caso que te está motivando la entrevista, ¿ya? Es importante que este conjunto de preguntas tenga una estructura, ¿ya? Tenga una estructura toda la entrevista, ¿ya? O sea, quiere decir que previamente tú ya has organizado el material, para que no queden asuntos en blanco, para que no quede una muestra de improvisación. A veces los psicólogos no nos preparamos en nada y vamos creyendo de que ya tenemos ideas en la cabeza. Siempre vamos a ver que puede haber improvisación. En cambio, si nosotros organizamos la entrevista con anticipación, podemos ir abordando temas, podemos ir dándonos cuenta desde antes, con tiempo, de qué aspectos existen y qué aspectos debo explorar y en qué debo incidir, ¿no? Es muy importante demostrar profesionalismo y preparación. También es necesario que el psicólogo tome notas de la información que le aportan los representantes y de ser necesario repregunte lo que está incompleto o confuso, ¿sí? Tenemos que profundizar la información que nos dan. Por ejemplo, si estamos hablando de que un niño ha tenido comportamientos eh, vinculados a ataques sexuales, a niñas que están, por ejemplo, lo que es común en el colegio, que quieren entrar a los baños de las mujeres, que le hacen huequito a las puertas, a las puertas. Entonces, si nosotros detectamos esos casos, es bueno conversar con los familiares para ver si esto se ha presentado de otras maneras en casa o en otros momentos con la familia. Y eso es bueno decírselo a la familia porque la familia puede ocultarlo, pero si es sincera, se puede atacar el problema con anticipación y podemos evitar en el futuro otro tipo de problemas, ¿sí? Entonces es bueno que, que hablemos bien, que hagamos un buen rapport, ¿ya? Crear un buen ambiente para facilitar la confianza y la honestidad, la sinceridad de los datos, ¿no?
También es necesario que el psicólogo tome nota de la información, como le habíamos dicho, y es necesario repregunte en caso de que se requiera, ¿no? ¿En qué caso se mantiene confidencialidad de la entrevista? Bueno, todas las entrevistas que tienen que ver con menores deben ser confidenciales, ¿sí? Todas, ¿ya? Y tú hay que tener cuidado de hacer informes y guardarlos en cualquier sitio que de repente pueden salir. Más aún en provincias o en poblados donde todo el mundo se conoce, donde el profesor es vecino de la comadre y la comadre, él le da la información a la comadre y la comadre se lo cuenta a los otros y ese niño termina perjudicado y tú puedes salir muy mal parado. Entonces, todo es confidencial, todo lo que tenga que ver con niños es confidencial. ¿Ya? Y, pero también es importante que los padres tengan la conciencia de que lo que van a hablar va a quedar en el psicólogo, ¿ya? Salvo casos, salvo casos extraordinarios, ¿no? El psicólogo debe ser una garantía de profesionalismo y, y esa garantía va a hacer que todos los padres se pasen la voz de que tienes un profesional ahí en el cual se puede confiar, ¿no? Y que no va a salir esa información. Luego vendría la tercera fase. ¿Ya? Una vez que tienes todos los datos, elaborar la estrategia de abordaje del problema, ¿ya? De estrategia de atacar el problema, ¿ya? Una vez recabada la información, el psicólogo puede orientar y sugerir la estrategia a seguir para solucionar la situación o mejorar algún comportamiento que esté afectando el desarrollo educativo del estudiante. Recordemos que el fin supremo de un psicólogo educativo es el desarrollo sano del estudiante. Ese es el fin supremo. O sea, cualquier cosa que pueda interrumpir o afectar ese desarrollo, esa evolución sana de un estudiante en sus etapas personales y educativas, cualquier cosa que pueda impedir, hay que eliminarlo. O hay que controlarlo. O hay que neutralizarlo, ¿no? El psicólogo trabaja con información muy delicada, mucho más delicada que de la que trabaja un profesor. El psicólogo escucha al niño y si logra una buena empatía con los niños, puede lograr escuchar cosas muy importantes y si eso le suma lo que te dicen los padres, entonces estamos hablando de mucha información que es muy delicada, ¿ya? Cuidado, porque a veces hay psicólogos que se meten una bomba con los profesores y hablan de los alumnos y termina eso muy, muy mal, ¿no? Entonces estamos hablando de elaboración de la estrategia y la comunicación de la estrategia, ¿no? ¿Qué debemos hacer yo como psicólogo, usted como profesor y usted como padre de familia? ¿Qué debemos hacer para mejorar, neutralizar, reducir el impacto del hecho que está preocupándonos, ¿no? Eso le corresponde al psicólogo. A veces es necesario conversarlo con el docente, porque el docente también conoce cosas, por su experiencia, conocen cosas de los alumnos, ¿no? El profesional hace propuestas, pero los representantes del colegio o el estudiante están en la libertad de aceptarlas o rechazarlas, fíjense, ¿no? O sea, no lo podemos obligar, es su derecho. Para lo cual es importante que esté preparado o preparada para ambos escenarios, ¿no? ¿Ya? Y en algunos casos, bueno, decirle, pues, o sea, si no quiere hacer mayor, no quiere abordar la problemática, pues, o sea, ya nosotros nos liberamos de eso, ¿no? Pero tú hiciste lo posible por lograr esta mejora. ¿Mm? La cuarta fase es de acuerdos y compromisos. Una vez que se explicó la estrategia a seguir, es bueno hablar de acuerdos y compromisos, ¿ya?
en la que probablemente haya habido, luego de establecida la estrategia, en la que probablemente haya habido alguna negociación en caso de no haber sido aceptada en su totalidad por los participantes, se debe especificar qué acciones vamos a seguir. ¿Ya? Es posible que algunos padres no estén de acuerdo con, por ejemplo, una sanción del colegio a los hijos, ¿ya? Que se quieran quejar porque hay padres que no reconocen lo que sus hijos hacen, ¿no? Así de simple. No quieren firmar documentos, agreden, yo he visto eso, ¿no? Entonces es bueno especificar por escrito las acciones a seguir, ¿no? Em, si ocurre, claro, si ocurre, o sea, que la persona se niegue a seguir, bueno, tú tranquilamente lo que puedes hacer es un informe al colegio indicando la entrevista, el motivo puede dejarlo en blanco porque finalmente eso ya lo conoce el director, ¿no? Sobre el caso del estudiante tal, ¿no? Y decirle que en un punto que los padres no aceptaron la propuesta y ni siquiera la estrategia para mejorar. Entonces, eso queda ahí, es importante porque ese documento, ¿por qué es importante? Porque siempre los padres tienden a quejarse. Y saben, los padres están aprendiendo algo que, que es nocivo para la vida estudiantil, eh, para la vida en general. Cuando no les parece algo de un colegio, llaman a la prensa, ¿no? Llaman a la prensa y se quejan, ¿ya? Pero si el psicólogo dice, en tal momento me reuní con tal persona, le planteamos la propuesta para mejorarla, pero se negó, acá está el informe, ¿ya? Acá está, se le planteó, ¿ya? Entonces se desvirtúa todo lo que podría hacer en el futuro. Yo sí confío mucho en los documentos porque de verdad que en la relación con las personas es muy difícil, cosas impredecibles las que pueden ocurrir. En este momento de los acuerdos, los compromisos, debe expresarse el acuerdo de ambas partes y el psicólogo debe pedir el compromiso del estudiante o de la familia, el compromiso, ¿ya? A veces eh, a veces esos compromisos se ponen en papel, en un acta, que sería lo mejor, ¿ya? Entonces, firman las partes y quedó todo oleado y sacramentado, ¿ya? De preferencia, haz un acta. Cuando encuentras muy bien dispuesta la gente, un acta, se acordó tal, 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 firma por favor, acá, ¿ya? Entonces, eso es bueno cuando son cosas delicadas, ¿ah? Pero cuando son cosas sencillas e intrascendentes, pues no es necesario llegar a tanto, ¿no? Y luego viene la fase de despedida, ¿no? En esta fase de despedida, el psicólogo debe comprobar que los familiares o el estudiante estén dispuestos a terminar la entrevista. Si se le pregunta generalmente, ¿hay algún otro tema que desee tratar? Siempre es bueno hacer esa pregunta porque a veces salen cosas interesantes, ¿ya? A terminar la entrevista, si están de acuerdo o no, si hay dudas respecto a lo conversado, y entonces pasar a dar cierre de la conversación, ¿no? El tono puede ser un tanto más afectivo dependiendo de cómo evolucionó el encuentro. Sin embargo, debe mantenerse la formalidad, pues debe considerar que está representando a una institución educativa, ¿no? Formal, ¿no? O sea, cuando tú estás hablando con un padre de familia, realmente, si algo sale mal en esa conversación, los padres de familia no dicen el psicólogo o la psicóloga. El problema es el colegio, ¿ya? El colegio se negó, el colegio hizo esto y el daño es mayor. Y puedes terminar mal si es que no hace bien las cosas. Por eso, estos, estos protocolos, estas fases, es bueno que las implementen aquellos psicólogos que van a trabajar en colegios o aquellos que ya lo trabajan, para que tengan un área bien organizadita, bien estructuradita y que no haya quejas, ¿no? Que no haya quejas y que sea modelo de otras áreas, ¿sí? Y acá tenemos nosotros
como siempre les he colocado una lectura que habla sobre la entrevista educativa para que se den cuenta de que en realidad este tipo de cosas ya están bien trabajados en el mundo de la psicología, ¿ya? Y un video, la entrevista psicológica educativa, disponible en tal. Vamos a ver el video para más o menos ver si no me equivoco, este video es con un niño, no es con un padre. ¿No? A ver, un segundo, por favor. Estoy abriendo el video. Ya. Es un video corto que quiero que me interesa mucho que lo vean porque yo escojo videos, no cualquier video, les escojo los más los que más nos pueden ayudar a aprender cómo se ejecutan las cosas, ¿no? Me dicen si no se escucha, por favor, ¿ya? Pero yo le empiezo. ¿Cómo estás? Bien, Bueno, me alegra. Cuéntame, ¿cómo te llamas? Santiago Andrés Torres Mauricio. ¿Cómo le gusta que te digan? ¿Santiago o Andrés? Santiago. ¿Y por qué te gusta que te digan Santiago? Creo que se usa mucho y me gusta. Ok. Santiago, ¿cuántos añitos tienes? 9. ¿9 añitos? Sí. Ok, Santiago. A ver, Santiago, me presento. Mi nombre es Lorena Torres, soy psicóloga de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy te voy a hacer una serie de preguntas para ayudarte un poco con tu proceso educativo, ¿no, Santiago? Cuéntame, Santiago, ¿qué hiciste hoy? Me levanté, hice las tareas, fui al colegio, realicé las actividades que puso la profesora. Ajá. Llegué del colegio, hice tareas, me puse a jugar en el computador, todo bien para el siguiente. Ok, Santiago. Santiago, ¿tú con quién vives? Con mis papás, mis hermanos y mi abuela. Ok. Cuéntame, ¿cuántos hermanitos tienes? 5. ¿5 hermanos? Ok. ¿Cómo se llaman ellos? Giovanni, Ingrid, David, Nicolás y Juan. ¿Y tu abuelita cómo se llama? Olga. Olga. Ok. Santi, cuéntame, ¿tú en qué tú eres el mayor, el menor de tus hermanos? El menor. ¿Tú eres el menor? Ok, Santiago. Me alegra mucho. Santiago, ¿cómo es la relación con tus hermanos? Bueno. Es excelente. ¿Bueno o excelente? Excelente. Excelente, ok. Cuéntame, tú dices que la relación con tus hermanos es buena. ¿Con quién te las llevas más de ellos? Con todos. Con todos te las llevas bien, ¿sí? Ok. ¿Cómo se llama tu papito y tu mamita? Mi papá me llama Héctor Hernández. Sí. Mi mamá me llama Marta Cecilia Menezes. ¿A qué se dedica tu papito? A carpintería. ¿Y tu mamita? Mamá de casa. Mamá de casa. ¿Tus hermanos qué actividad realizan ellos? ¿Ellos a qué se dedican? Mi hermano Nicolás, mi hermano mayor, Sí. Giovanni, es izquierda, periodista. Sí. Mi hermana Ingrid trabaja en la universidad. Sí. Mi hermano Nicolás es en una empresa. Mi hermano David trabaja en un local. Mi hermano Juan estudia. Sí. Ok. Santiago, cuéntame. ¿Alguno de tu familia consume licor
o drogas que tú hayas visto o sepas? No. Ninguno de ellos. Ok, ok. Santiago, cuéntame, ¿qué es lo que te gusta más de tu familia? Que siempre estamos unidos. Siempre están unidos. Ok. Cuando tus papitos discuten o algo, ¿ellos discuten mucho? No. No discuten. Ok. ¿Qué es lo que más te gusta de tu mamá? Que siempre me cuida, está en todo momento conmigo y me cuida. ¿Cómo es la relación con ellos? Bueno, Con tu papito y tu mamita. sí. Excelente con tus hermanos, Y, tu abuelita. Ok, Santiago. Cuéntame, Santi, ¿en qué curso vas? un cuarto. En cuarto. Ok. ¿Cómo te va en el colegio? Regular. ¿Por qué te va regular, Santi? Porque me cambiaron de colegio. Ajá. ¿Cómo es la relación con tus profesores? Regular. Regular. Porque no los conozco casi. Ajá. No me hablo casi bien con ellos. Tengo muy pocos amigos. Sí. Entonces, no conozco. ¿Y cómo te va en el colegio anterior en la que te Bien. encontrabas? Bien. Bien, ¿por qué te va bien? Porque pues, ya conocí a los profesores, ya tenía mis amigos. ¿Cómo es la relación con tus profesores actuales? Regular. Regular. ¿Tienes amiguitos? Muy pocos. Muy pocos. Ok. ¿Cuál es tu materia favorita, Santi? Inglés. Inglés, ¿por qué te gusta el inglés? No lo idioma. ¿Cuál es la que como que más no te gusta? ¿Te da pereza? Sociales. ¿Sociales? ¿Por qué, Santi? Porque la profesora lo también rápido, programa todo el momento. No sé a mí porque soy que hablo mucho ¿Hablas mucho? en clase y juego. Sí. ¿Qué te dicen los profesores? Espera, pero no quiero, me corrigen, ¿sí? Me dicen que no lo voy a hacer, si no me ponen al tablero, quedo literado. Entonces que yo estoy así pensando. Ok. Acerca de eso, tus papitos, ¿qué te dicen? Que no lo voy a hacer. ¿Cómo te refieres tus papás? Que digo que no lo voy a hacer, que mejore en el colegio, que me vaya bien con todos, que no sea grosero. Ah, ok, Santi. ¿Qué actividad te gusta de hacer en la escuela? Cuando ponen, los profesores ponen preguntas, Ajá. me gusta responder. Ok. Si la escuela te diera la oportunidad de desarrollar tus intereses y te destacarías en ello, ¿cómo en qué te gustaría? Como te digo, en matemáticas, en inglés, que me gusta, O sea, ciencias. te sacarías de la asignatura más. Ok, Y por las más difíciles, ok, Santi. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? que los profesores, algunos no son tan regañones, lo comprenden a uno y que, bueno, ¿Qué es lo que menos te gusta de la escuela, Santi? que no, como digo, que algunos son regañones, como te digo. Ok. ¿Cuál es el profesor con el que más te comunicas, con el que más tienes comunicación? Con el de inglés. Con el de inglés. Sí, porque me gusta y yo siempre le contesto a la profesora, que me gusta estudiar ese idioma. ¿Qué te gusta de tu curso, Santiago? Que son muy compañeristas. Son muy compañeristas. Ok. A ver, en el anterior colegio en el que tú estabas, ¿tú crees que eso es lo que te ha afectado por el momento académico?
En el colegio iba bien, como te digo. Y más bien, pero ¿tú crees que el cambio es lo que te afecta? Sí, un poco. Sí, ¿por qué piensas que es lo que te afecta? Porque ya estaba acostumbrada a otro colegio antiguo, entonces me pasaron no conocía a nadie. Ok. Santi, cuéntame, ¿participas en alguna actividad del sector donde tú vives? Sí. ¿En qué? Fútbol. ¿Participas en En la fútbol? escuela. Ah, ok. ¿Y cada cuánto vas a la escuela? Los fines de semana. ¿Los fines de semana? ¿Y si te gusta muchísimo? Sí. ¿Cuál es el deporte que más te gusta? El fútbol. ¿El fútbol? Sí. Okay. ¿Tienes algún equipo en especial que te guste? Sí. ¿Cuál? Millonarios. ¿Millonarios? Sí. ¿Y por qué te gusta Millonarios? El color azul. El color azul. Ok. Como han podido apreciar en esta entrevista, que es hecha por aparentemente por una chica, una estudiante de maestría, aparentemente por la madurez que se le nota, maestría educativa, de repente psicología educativa, eh, ahí se puede apreciar que, a pesar de que ella lleva una entrevista estructurada, con preguntas claras, ella establece un buen rapport con el chico, un buen rapport. ¿Ya? Logra sacarle sonrisas al chico, mantener la atención de él. Eso es muy difícil en un colegio, ¿ya? El chico responde más allá de monosílabos, es muy colaborador. Y eso puede depender de dos cosas: del mismo alumno que es colaborador o del ambiente que nosotros debemos crear con los chicos, ¿no? Que es, que es muy difícil, no es tan sencillo, o sea, lograrlo. Pero ella lo logra. Lo logra porque se ve que tiene carisma, rápidamente conecta con el chico y en la conversación se puede notar que detecta que el chico no está contento, ni está tranquilo, ni le gusta mucho, ni se siente bien en el colegio. ¿Y por qué? Aparentemente porque ha llegado, es nuevo, ¿no? Y ella ya comienza a profundizar en ese aspecto. ¿Ya? Pero comienza a profundizar y lograr información en base al rapport que logró, ¿no? Que logró conseguir. Entonces, como dice Vicky, eh, el ambiente es muy importante, el ambiente que tú generes con tus chicos, ¿ya? Y eso implica que cada uno de nosotros, debemos desarrollar una forma de lograr conectar con nuestros pacientes, con nuestros entrevistados. En psicología eso puede ser muy bueno, eh, eso es muy bueno en líneas generales, en el 100% de los casos, porque cuando no logras conectar, sencillamente no, no va a haber, no va a haber entrevista, ¿no? Hay una respuesta, hay monosílabos, ¿no? Pero no hay información. Eh, ya con la experiencia es bueno que tú logres convertir incluso circunstancias adversas o difíciles en aliados, ¿no? En aliados. O sea, chicos que no han venido a ti por sí mismos, sino que han venido por obligación, por los padres o por el colegio que los obliga a que sean entrevistados por ti. Eh, pero si tú logras revertir estos casos, dice mucho de tu capacidad psicológica, de tu desarrollo como profesional. Lograr que un adversario se convierta en un aliado. Y a veces solamente tienes una hora para eso, ¿no? A mí, en algunos casos lo he logrado, en algunos casos, en la mayor parte de los casos lo he logrado. Ahora último, una doctora que me escuchó en una conferencia que di online, eh, parece que esta profesora, esta doctora, tenía problemas con su hijo de depresión y había acudido a muchos psicólogos. Y yo di un webinar, es una conferencia abierta,
y la doctora participó, seguro preocupada por su hijo, ¿no? Un caso muy serio, muy grave, muy complicado en la familia. Y al final de la conferencia me escribió y me dijo, ¿sabe qué? Me ha gustado su conferencia, yo tengo este problema, mi hijo está muy deprimido y además lo han diagnosticado con TDAH. Es un alumno de 19 años que estudia medicina en la en una universidad, en La Cayetano. Y está muy deprimido y además lo han diagnosticado como TDAH, ¿no? Yo le digo, bueno, yo le digo que ese TDAH a veces está sobrediagnosticado, ¿no? Exagerado, ¿no? Y me dijo, ¿usted lo podría ver? Yo le digo, bueno, yo veo a las personas que quieren verme, ¿no? Porque es muy difícil que pueda atender. Por favor, ayúdenme, me dijo. Entonces, yo le voy a hablar a mi hijo para que usted le escuche. Ya me ha pasado estas cosas porque a veces los chicos por obligación con el padre, con la madre, te escuchan, pero no colaboran. Es como aquellos esposos que la esposa le quiere pedir divorcio y ya le dice, bueno, ¿sabes qué? Si no queremos separarnos, entonces vamos donde el psicólogo, ¿no? Entonces una de las partes siempre viene a la defensiva o desganado, o que no cree, ¿no? Entonces también es un reto. Entonces en la primera entrevista el chico estaba muy reacio, hablaba muy poco. Y yo le pregunté directamente, ¿tú estás de acuerdo con esta entrevista? No, me dijo. O sea, ¿tú no crees en esta entrevista? No, me dijo. De uno a 10, ¿en cuánto no crees? Un 8, me dijo. Y para mí eso ya era un reto, ¿no? Entonces, yo estoy en la quinta entrevista con el chico ya y el chico está evolucionando así, tremendamente, ¿ya? Porque logré revertir esa circunstancia. Eso se revierte, por supuesto, como le digo, mucho trabajo, practicando mucho, observando, aprendiendo, ¿ya? Aprendiendo de otros, ¿ya? Y, perdón un segundo, ¿ya? Y bueno, en, en niños escolares es mucho más difícil. ¿Por qué es más difícil? Porque el niño no es o sea, el niño no finge, el niño te dice las cosas como son, ¿ya? Si no se siente, no habla, así de simple. Entonces, para eso estamos nosotros, ¿no? Para tu trabajo. Por eso estudiamos psicología, para convertir todo esto a favor nuestro. La psicología es difícil, pero es hermosa, es bonita, ¿ya? Y para eso estudiamos, no solamente para cosas simples. Bueno, finalmente, me quedan 4 minutos, ya se les entrega, ya les debe haber llegado sus notas, ¿no? Del examen, ¿no? No les ha llegado porque yo las he publicado, supuestamente deberían llegar a su... A ver, entren con el mismo enlace que entraron a su examen, ya, entren a su... O sea, de la misma forma que entraron al examen, entren y abran su examen con su nombre y va a salir de su examen, ¿ya? Y estoy apenado y sorprendido porque el promedio de notas es 0,7, ¿ya? La nota más baja es 0,2 y la nota más alta es 14, ¿ya? Y la única pregunta que es abierta, porque es un examen objetivo, ¿ya? La única pregunta que era abierta, de la que preguntaba, a ver, técnica de entrevistas, ¿no? A ver, sí, para no confundirme y no decir cosas de otro salón. A ver, no. Es técnica de entrevista, ahorita no, psicopatología es 0,7, ¿ya? Y en técnica de entrevista también están desaprobadas la mayoría, ¿ya?
Y me sorprende porque hemos hablado de cosas sencillas, ¿ya? Y en las preguntas, en la única pregunta que tengo que es abierta en psicopatología, bueno, ninguno está acá en psicopatología, ¿no? No, ni hablemos de ese tema entonces, ¿ya? Pero estoy notando que los alumnos siguen plagiando sus respuestas, ¿ya? Pero bueno, ya están, accedan a sus notas con el mismo enlace con el que entraron al examen y con sus mismos datos. Ahí va a estar su examen y está corregido. Lo bueno, o sea, no hay preguntas, no hay interpretaciones, son preguntas concretas y respuestas concretas, porque era un examen objetivo. ¿Ya? Entonces accedan y debe estar ahí. ¿Ya? No sé cómo, o sea, a mí lo que me dicen los coordinadores es que accedan por el mismo link donde dieron el examen. ¿Ya? Muy bien, eso sería todo, chicos, y los dejo para que revisen con tranquilidad cómo revisen su correo. De repente su correo institucional también ha llegado, la nota, no lo sé, pero ahí salió un punto donde dice publicar notas y pum, le di y las notas ya están publicadas, me dice. ¿Ya? Eh, Me dicen que no se ven las notas. Entren no lo sé, a ver, voy a consultarlo, ¿ya? Voy a consultarlo y les envío un mensaje. Voy a consultarle a las a la especialista del aula virtual, porque eso no tiene nada que ver con la coordinadora. Y les indico, ¿ya? Muy bien, eso sería todo. Quiero desearles una bonita Navidad, que la pasen lindo, que este niño Jesús que van a nacer no nazca en el aire, que nazca en su casa, ¿ya? Que no nazca, póngale una ropita, em, que Dios los bendiga y los bendiga a todos en esta Navidad y que entre realmente en su casa para que les llene de paz y de amor. ¿De acuerdo? Muchas gracias y nos vemos hasta la siguiente semana. Muchas gracias, docente. Feliz Navidad. Que lo pase bonito en familia. Gracias a ustedes. Hasta luego.